Muy buenos días. Hoy vamos a tener una clase en, en el campo disciplinar de Ciencias Sociales en la asignatura Introducción a la Ciencia Histórica. Y vamos a ver la base concerniente a la conquista española y la colonia, y el establecimiento de un nuevo orden social, político y culturales. Bueno, a la llegada de los españoles a Europa transformó radicalmente la vida de los pueblos indígenas que habitaban en el continente. La conquista de los nuevos territorios supuso la imposición de las formas de organización social, económica y política, ajenas a las culturas originales de las potencias europeas. Impusieron su idioma y su religión en todos los dominios. Las antiguas ciudades y centros ceremoniales fueron destruidos y sobre las ruinas se edificaron conventos e iglesias cristianas como centros de este proceso. Se perdieron creencias religiosas, lenguas, visiones del mundo, costumbres, tradiciones, etc. Junto con los habitantes europeos que llegaron al continente, trajeron grandes enfermedades desconocidas que en el sistema inmunológico de los pobladores nativos no lo podían combatir. Las epidemias, que fueron las principales, fue causa de la muerte en los primeros años de la conquista, al punto de que los historiadores coinciden en calificar este proceso como una catástrofe demográfica. Para darnos una idea de las dimensiones de este fenómeno, hasta conseguir de la muerte de las enfermedades portadas por los primeros exploradores, como la sífilis, la viruela y el sarampión, fue la causa directa de la extinción de toda la población indígena que habitaba en las islas del Caribe. En el caso de México, se divide el cálculo que ubica entre un 80 y 90% la mortalidad asociados a la epidemia de la viruela y el sarampión. La visión de la conquista en que eran condiciones que predominaban saqueos de los recursos naturales, por ejemplo, el oro, la plata, que se incluyeron en las principales mercancías de exportación a Europa. Los españoles llegaron también, nos trajeron instrumentos de técnicas y de agricultura. El uso del arado, las explotaciones a gran escala y el sistema monocultivo, que provocaron importantes cambios en la ecología de esa época. Uno de los cambios ambientales que se atribuye fue la introducción del ganado equino, bovino y caprino. Este encontró en el continente americano condiciones tan aptas a su reproducción que se convirtió incluso en una plaga. Para los habitantes antiguos de América encontraron que la cultura europea supuso la destrucción de la sociedad, su cultura, sus dioses y su forma de vida. De estas ruinas emergían el tiempo de la cultura mestiza, los rasgos propios, sus frutos de fusión de elementos culturales indígenas, europeos de otras regiones del mundo. Otra de las cosas muy importantes vamos a encontrar que fueron las características políticas y culturales de la monarquía hispana del siglo XV. Bueno, los reinos de España y de Portugal emprendieron la búsqueda de nuevas rutas que no pasaron al territorio otomano o con los enclaves genoveses que monopolizaban el comercio de seda, especies que se realizaba por vía terrestre. España apostó por el establecimiento de una ruta marítima por el oeste, mientras que Portugal intentó encontrar su propio camino por de tierras africanas hacia el este. El proyecto nacional de navegación oceánica sistemática que emprendió Portugal a principios del siglo XV se derivó en descubrimiento y colonización de las Islas Azores y las del Cabo Verde, que entre otras islas del Atlántico. Las exploraciones portugueses impulsó una política de las implementada principalmente en Enrique, el navegante. Avanzaron progresivamente a lo largo de las costas de África hasta llegar al Cabo de Buena Esperanza. Los instrumentos que establecían las rutas marítimas hacia la India y el continente africano culminaron finalmente con el viaje realizado por el Vasco de Gama en 1497. En el caso de España, la corona española se encabezaba por los monarcas Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Finalmente habían logrado consolidarse tras la expulsión de los musulmanes de la península ibérica. La península ibérica a finales del siglo XV se conocía como la Reconquista Española. Este proceso repercutió profundamente en la mentalidad de los españoles, lo cual tuvo como una base prioridades de expansión en el dominio territorial y posición del catolicismo. El carácter religioso de los políticas expansionistas de la corona española fue la Reforma Protestante. Iniciada por Lutero en 1517, se hizo la conquista espiritual por los pueblos denominados una obtención.
La corona española financió el viaje de exploración de Cristóbal Colón a la India, con resultados por todo lo conocido. El descubrimiento y la conquista de América tuvo un impacto enorme en la reconfiguración del orden político y económico de Europa. Tras de concretarse en la conquista de América, el poder se había acumulado al reino de Castilla y Aragón y se vio reafirmado con el aspecto del trono de Carlos I de Habsburgo, quien fue al mismo tiempo el emperador de Alemania. Tal situación, aunado con las ventajas del orden económico y comercial que derivado de la ocupación del territorio del alta mar, propuso el ascenso de España como una potencia económica y dominante de Europa. Expansionismo territorial. A partir de 1521, Cortés y sus capitanes se dieron la tarea de conquistar nuevos territorios. La mayor parte de ese proceso ocurrió de manera pacífica, aunque en algunas zonas los españoles se vieron obligados a combatir para someter a la población indígena local, que resistió en su dominio. Entre los militares a quienes se les encomendó la misión de extender la hegemonía ibérica en las distintas regiones del Nuevo Mundo destacaron, por ejemplo, Gonzalo de Sandoval. A fines de 1521 se dio la tarea de pacificar la región del Golfo, someter a la región de Centla, Chinaucla y Tabasco, y reprimir la insurrección del pueblo indígena en el Pánuco. Un año más tarde fue enviado por Cortés para conquistar la región de Colima. Otra de las personas fue Francisco de Orozco. Por órdenes de Hernán Cortés viajó a Oaxaca en 1521 y prosiguió pacificar la región mediante el establecimiento de una alianza entre los mixes y zapotecas que estaban confrontando por el dominio del territorio. Pedro de Alvarado fue el responsable de la matanza de Tlatelolco, fue enviado a explorar el territorio centroamericano. En 1523 llegó a Soconusco y a Mixteca. Posteriormente se dirigió a América Central para conquistar los territorios de Guatemala y El Salvador. Vale la pena señalar que los pobladores de la región de Chiapas, que originalmente se habían sometido a la manera pacífica del dominio español, se rebelaron en varias ocasiones, porque les fue necesario el envío de las tropas para apaciguar las revueltas. Cristóbal de Olid fue enviado por Cortés en 1522 a conquistar el territorio del actual estado de Michoacán. Posteriormente se le pidió que se trasladara a Colima para auxiliar los destacamentos españoles de quienes habían sido derrotados por la población local. Francisco Cortés de San Buenaventura, sobrino de Hernán Cortés, fue comisionado para explorar y conquistar al occidente de México. En 1525 salió de Colima hacia el territorio actual del estado de Jalisco, al cual recorrió fundando su paso por varios asentamientos españoles. Fue el primer español que pisó el territorio que hoy se conoce como el estado de Nayarit. Francisco de Montejo. Este militar explorador español tuvo bajo su cargo la tarea encomendada directamente por la corona española de conquistar los territorios mayas de Campeche y Yucatán. En 1528 llegó a las tierras tabasqueñas, las cuales intentó pacificar inmediatamente el uso de la fuerza, debido a los constantes levantamientos indígenas. Este objetivo se produjo cumplir parcialmente hasta 1537, años tras el cual se lanzó la conquista de la península de Yucatán. Pese a la fundación de la ciudadanía española en Campeche en 1540, Mérida en 1542 y Valladolid en 1543, persistieron en los levantamientos indígenas en el territorio yucateco. La pacificación de los mayas se logró hasta 1697, cuando el último reducto de la rebelión fue derrotado por los españoles en Guatemala. Nuño de Guzmán. Este conquistador, conocido por su crueldad y espíritu bélico, asoló a los pueblos indígenas del territorio de Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa y San Luis Potosí. Fueron tal las violencias y los excesos que cometió en contra de la población nativa que la corona española dispuso que fuera aprehendido y enjuiciado por sus crímenes. Francisco de Ibarra fue uno de los primeros exploradores y conquistadores de la región del norte de México en 1562. Inició su recorrido por el territorio de Zacatecas, Sonora, Sinaloa y el sur de Chihuahua, donde fundó varias ciudades que sirvieron de base para el desarrollo de la región conocida como la Nueva Vizcaya. Luis de Carvajal y de la Cueva fue enviado por la corona española en 1580 para establecer el territorio mexicano del nuevo Reino de León, el cual había sido establecerse de acuerdo a la cédula real
200 leguas al norte y otras tantas al poniente del río Pánuco, sobre la superficie de los actuales estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y el sur de Texas. Diego de Montemayor. Este militar europeo exploró, colonizó y gobernó la región del noroeste de la Nueva España entre los siglos XVI y XVII. Ocupó la gobernatura del nuevo reino de León en 1589. Se le atribuye la fundación de la ciudad de Monterrey en el año de 1596. Juan de Ordóñez y Salazar fue comisionado por la corona española para colonizar el territorio que corresponde hoy en día a los estados de Nuevo México, Texas y Estados Unidos. Como puede apreciarse, la expansión del territorio español en el continente americano fue un proceso largo, que no estuvo exento de motivos. Si bien la mayor parte de los pueblos indígenas aceptaron someterse al dominio español mediante pacíficas, no fueron pocas las ocasiones en que esto solo para lograrse mediante el uso de la fuerza militar.